¿Cómo ser normal? Este video me ayudará. Bob Esponja tiene 1.000.000 de episodios basados 100% en la comedia. Todos hemos crecido con eso y lo valoramos de distintas maneras dependiendo la edad. Creo que analizar este tipo de comedia resulta bastante útil, ya que las caricaturas para niños tienen muchos mensajes que a veces no vemos, solo por creer que son para los más pequeños. Poco a poco iniciaré a analizar los capítulos más profundos y significativos de muchas series, películas y hasta algunos cortos. Puedes dejarme alguna sugerencia en los comentarios. El siguiente episodio se llama Anormal y pertenece al capítulo 4 de la sexta temporada de Bob Esponja. Es un capítulo que no recuerdo haber mirado mucho cuando era más pequeño. No sé si no fue tan popular como los clásicos de la serie o si solo lo pasé por alto. Este salió al aire en el 2008 y al menos yo seguía siendo un niño con tan solo 8 años. Sin embargo, hace poco lo miré por casualidad y no pude evitar querer hacer un video completo. Todo comienza cuando amanece en fondo de bikini. Calamardo está tomando una profunda siesta en su cama cuando la fuerte risa de Bob Esponja al otro lado lo levanta de golpe. Sale furioso de su casa y se acerca a Bob, el cual no es el vecino perfecto ya que está gritando y corriendo por toda su casa muy feliz. Calamardo le grita que se detenga y le explique por qué hace todo este alboroto, pero Bob asegura no estar haciendo algo exactamente, ya que solo trata de tener una mañana decente. Pero el amargado de Calamardo tiene un buen punto al decirle que corriendo y gritando como un alma en pena no es la mejor manera de tener una mañana decente. Bob nos recuerda que es muy inocente al no entender la molestia de su vecino, ya que le dice que un alma en pena grita de otra manera. Calamardo le calla la boca y le dice algo muy importante según él. Existen dos tipos de personas, las que son completamente normales y él. Esto lo pone triste porque no lo había pensado de esa manera, pero para rematar, Calamardo le vuelve a gritar muy alterado ya que es momento de que empiece a actuar como una persona normal. Esto crea una inseguridad en Bob al descubrir que todo lo que ha vivido estuvo mal, ya que aparentemente no es normal. Sin embargo, esto me hizo preguntarme algo. ¿Es justo que una persona amante de lo aburrido te diga que está mal ser divertido? O mejor, ¿es justo que alguien te diga que lo que te gusta está mal y lo que a él le gusta está bien? A veces la amargura obliga a la gente a pisotear a los demás hagan lo que hagan. Calamardo hace eso con Bob cada vez que se lo encuentra, pero esta vez lo ha dejado pensando en cómo es ser normal. Como no sabe, va y se lo pregunta a él mismo. El tipo, en lugar de ser normal como él dice y explicarle algo razonable, pues solo lo arroja hacia la calle. Bob se siente triste al principio por arruinarlo todo, pero rápidamente se pone firme en su nueva decisión por cambiar su estilo de vida y encontrar esa normalidad que parece ser tan buena. Encuentra un video de ayuda para personas que necesitan ser como él desea. ¿Está cansado de que le digan fenómeno? ¿La gente lo echa de su casa? Bob le dice que sí a todo y el presentador le muestra algo impresionante. En una sociedad normal, las casas son todas iguales, simples y sencillas. Un tipo sale de su casa vistiendo muy formal y con un peinado muy aburrido. Él tiene unos rasgos muy suaves y lisos. El presentador hace énfasis en que no tiene ningún hueco ni pecas que lo hagan salir de los lineamientos de ser simple y natural, lo cual preocupa a Bob ya que él tiene justamente esos huecos y pecas. De vuelta al video, el tipo está en su trabajo normal y porta un gafete con su nombre, el señor normal. Trabaja a un ritmo fijo y monótono al igual que lo hacen todos a su lado en sus pequeños cubículos. Cuando se encuentra junto a otros, solo se saludan muy rápido sin perder el tiempo, para después continuar con su jornada. Al final del día, el señor normal empaca sus cosas y va a su casa únicamente a dormir para hacer lo mismo al otro día. Bob ignora por completo lo aburrido que suena esta vida y acepta llevarla a cabo, creyendo que es la única manera que existe para ser un ciudadano ejemplar. Al otro día en el trabajo, Calamardo le pide una cangreburger para un cliente. Rápidamente y sin decir nada, Bob se la da. Calamardo siente que hay algo extraño con él, ya que está acostumbrado a escuchar sus boberías cada vez que sirve una hamburguesa, así que entra a ver qué sucede. Ahí se da cuenta de que su cocina ha cambiado por completo. Bob tenía su propio estilo al trabajar, pero luego de ver aquel video sabe que solo debe copiar las reglas para ser normal. Colocó un cubículo detrás de su parrilla y ahora teclea en su computadora. Calamardo le pregunta por qué actúa así y le responde que ahora es un tipo normal, justo como su gafete lo dice. Sin embargo, no le cree nada, además de asegurarle que en cualquier momento dirá alguna de sus clásicas estupideces, pero este solo le dice que es un día maravilloso. Se despide y sigue trabajando. Don Cangrejo entra y muy apurado le exige que haga comida para sus clientes. Bob se apresura tecleando en el ordenador y rápidamente sale una hamburguesa que impresiona al cangrejo, ya que ahora lo hace más fácil. Le pide más y este le entrega una pila enorme que emociona aún más a su jefe. Cuando Calamardo llega a su casa, se impresiona al ver que su vecino ya no tiene esa piña caricaturesca como hogar. Ahora presume una cálida vivienda digna de cualquier persona normal, pero lo que lo deja con la boca abierta es cuando Bob aparece y simplemente lo saluda diciendo: hola, ¿cómo estás? Calamardo se da una cachetada para quitarse la cara de shock al presenciar algo como esto.
En el trabajo entra a tomar agua con la excusa de verlo otra vez, ya que está completamente encantado con la nueva actitud de su compañero. Incluso se atreve a decir que puede acostumbrarse a eso. Aprovecha cada oportunidad que tiene para entrar a tomar más agua y poder estar con él. Ahora Bob ya no tiene esos bordes redondeados que lo caracterizan, sino una silueta lisa y aburrida comúnmente llamada normal. Se despide de él y se va muy emocionado. Don Cangrejo también está fascinado porque produce más cangreburgers en menos tiempo, lo cual le trae más dinero. 3 semanas después, Calamardo mira su reloj porque ya es hora de ir a saludar a su nuevo amigo. Cuando lo ve, le dice que le encanta su nueva conducta. Bob le dice que curiosamente limó las asperezas de su personalidad y el resto siguió el mismo camino por sí solas, convirtiéndolo en una persona completamente normal. Pero hay algo que nadie se atreve a decir respecto a lo normal, o mejor conocido como lo formal o el camino fácil y directo. Los clientes se enojan con su comida, ya que al comer la hamburguesa, esta ya es completamente de papel. Don Cangrejo sale para ver por qué la gente se va molesta y descubre también que estas no tienen nada de calidad. Ahora Bob crea comida a montones, pero sin nada de su esencia. No tienen ese sabor personalizado que él solía dar a sus creaciones. Puedes sentirte identificado con el sabor de la comida que hace tu madre o padre. No es lo mismo que prepare una deliciosa hamburguesa con todo el sazón de casa a ir a cualquier McDonald's o Burger King con sus ingredientes fabricados sin calidad ni sazón. Estas son creadas únicamente para llenar los bolsillos de los dueños, al gastar menos en cada receta. Don Cangrejo culpa a Bob porque los clientes se están yendo de su restaurante, aun cuando al principio lo felicitó por hacerlas más rápido y generar más dinero. A pesar de que a este tipo le encantan los billetes, sabe muy bien que ese camino tiene más pérdidas que ganancias, así que le recuerda algo importante a Bob. No puede hacer su trabajo solo con tinta y papel, tiene que ponerle corazón para que tenga vida, pero Bob no puede hacerlo así nada más. Ahora tiene en su cabeza el pensamiento de que debe comportarse como una persona normal, así que el cangrejo no tiene más opción que despedirlo temporalmente en lo que recupera esa parte de él que sí es importante. Se va muy triste reconociendo que su vida ha cambiado por completo desde que hizo su gran cambio. En el camino se encuentra con su amigo Patricio. Este lo invita a cazar medusas, pero Bob le sugiere que mejor hagan algo más normal, pero este quiere hacer cosas más divertidas como sacar su cabeza por el ombligo, pero Bob se rehúsa a hacerlo. Patricio se decepciona de ver que ahora es muy aburrido y mejor se va. Bob decide visitar a su amigo y vecino Calamardo. Este lo invita a pasar y tomar el té. Bob le dice que desperdicia su tiempo encerrado en casa, ya que el tiempo afuera es tan normal, pero Calamardo está por desempolvar sus 483 autorretratos, ya que a veces está bien ser un poco diferente a los demás. Bob se levanta y le dice que algo que también le parece diferente y hasta un poco raro es su nariz, ya que es blanda y bulbosa. Sus ojos también le parecen algo raros y moldea su cara para que vea lo que es ser normal realmente. Le muestra un espejo y ahora tiene la cara de un humano normal. Calamardo se ofende mientras Bob sigue hablando, ya que también le dice que no es nada normal andar por ahí sin pantalones, y esto lo vuelve loco y mejor lo arroja por la puerta, además de gritarle que no vuelva jamás. Resulta que el criticón no pudo soportar una crítica, pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Es justo que alguien te diga que lo que te gusta está mal y lo que a él le gusta está bien? A veces aquellos que nos critican tienen 1.000.000 de defectos. Lo importante no es señalarlos, sino avanzar sin molestar a nadie, ya que no somos perfectos. Bob es un personaje que nunca ve estos defectos en las personas, lo cual es parte de su esencia. Sin embargo, él cree que ser normal significa que puedes señalar a los demás cuando hacen algo mal o tienen algo mal, y esto es culpa de Calamardo. Pero para su sorpresa, cuando lo hizo lo arrojaron por la puerta. Entonces, ¿qué debe hacer? Ahora ha comprendido que se equivocó al intentar ser normal y es momento de volver a su vida cotidiana. Busca a un profesional en cosas raras y llega con Patricio. Este intenta enseñarle todo, como quitarse la ropa frente a extraños y lanzarse por la calle. Caen en un zoológico y una mujer los critica. Esto hace que uno de sus huecos aparezca. Van a cazar medusas y recupera el segundo hueco. La entierra y recupera su gran nariz. Hablan al revés y sus brazos se vuelven huesudos como antes. Comen con los pies y sus dientes imperfectos aparecen. Ahora su transformación final se acerca, pero inesperadamente su cuerpo vuelve a ser completamente normal. Esto porque él no quiere cambiar. Realmente le estaba gustando ser normal, pero las consecuencias como perder su trabajo y a sus amigos lo orillaron a querer renunciar a esa perfección. Se pone a llorar junto a Patricio ya que no puede volver a su forma original y de pronto alguien toca la puerta. Cuando la roca se levanta ven a Calamardo. Este ha cambiado su cuerpo y mentalidad para ser igual a Bob. Él no había notado todos sus desperfectos por ser tan egocéntrico, criticando a todos menos a él mismo. Le dice a Bob que lo había estado buscando y así como por arte de magia vuelve a su estado natural, ya que esto le hizo entender todo. No necesita ser normal solo para complacer a los demás, como Calamardo acaba de hacerlo, ya que él estaba contento con su forma de ser antes
antes de que lo criticara. El rasgo más poderoso que tenemos los seres humanos es el ser imperfecto. Ni siquiera es necesario no serlo. No creo que aquellos que dicen ser perfectos realmente lo sientan por dentro. Al igual que todos, aman sus rarezas porque si somos diferentes sí encajamos con otros. Eso nos hace únicos, además de valorar a todos por igual. El mundo te obligará a ser normal, pero tú debes ser como te guste ser. Tal vez nadie lo va a apreciar, pero solo necesitas una aprobación para pasar el examen, y esa es la tuya. Gracias por ver este video. Le mando un saludo a todas las personas que vieron y comentaron el video anterior, que si no lo has visto te invito a que lo hagas. Si quieres un saludo en el próximo video, comenta en este y con gusto lo haré.